Mundo Holística. En este espacio te acercaremos un especialista diferente en cada programa. Descubrí nuevas terapias, cursos, clases y mucho más. Te invitamos a disfrutar de los mejores especialistas en terapias alternativas para que puedas conocerlos y realizar preguntas en vivo sobre sus conocimientos y experiencias. Mundo Holística por holísticafm.com. Haciendo un clic en tu mente. Hola, muy buenos días. Oigo un ruido de fondo. No sé si se puede quitar ese ruido. Hola. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Quiero saludar a Argentina porque estoy aquí retransmitiendo desde España. Aquí son las 4 de la tarde, creo que allí son las 11, que acabáis de empezar el día. Me imagino que estaréis con ganas porque es una hora estupenda de recibir el día y de darle la bienvenida y de comprometerse con uno mismo a tener un día estupendo, ¿no? Y bueno, en este primer programa os quería hablar un poco de la misión, del propósito, de ese algo especial que todos hemos venido a hacer a esta vida, ¿no? De ese, digamos, ese tema que cuando lo encontramos, ese para qué, ese sentido que cuando lo encontramos, transforma nuestras vidas y nuestra vida se convierte en pura magia. Porque todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito, todos hemos venido a hacer algo grande, pero sencillamente se nos ha olvidado. Cuando nacemos y nos perdemos en el juego de la vida, se nos olvida que tenemos que hacer algo trascendente y se nos olvida que todos hemos venido a brillar y que todos hemos venido a ser una versión expandida y magnífica de nosotros mismos, ¿no? Por la mañana, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en nuestros quehaceres diarios, en muchas ocasiones nos podemos preguntar si realmente estamos haciendo lo que hemos venido a hacer. Y una buena manera de saberlo es cómo nos sentimos conectados con la vida, cómo nos sentimos conectados, cómo nuestra escala emocional, dónde están nuestras emociones ahora. Si estamos sintiendo emociones en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, de alegría, de satisfacción, de gratitud, es una buena señal. Es señal de que, en cierto modo, aunque tengamos nuestros momentos, si priman ese tipo de emociones, estamos alineados, estamos haciendo lo que hemos venido a hacer.
Si por el contrario sentimos pereza y pensamos, ¡buf! Un nuevo día y tengo que volver a ir a trabajar y un atasco, o aguantar a mi jefe, o pensamos que tenemos que hacer cosas que no nos gustan por el dinero, pensamos que tenemos que hacer cosas que no nos gustan porque no nos queda más remedio, eso no es una buena señal. Eso es una señal de que no estamos alineados con lo que hemos venido a hacer, que de alguna manera nos hemos perdido en el juego de la vida. Estamos, como si dijéramos, viviendo vidas rutinarias, vidas grises, en la que no nos permitimos ser nosotros mismos al 100%, en la que no nos permitimos experimentar nuestra plenitud. Entonces, nada, lo primero que os quiero decir es que si bien vivimos en una sociedad que nos cuenta que las cosas son duras, que hay que esforzarse, que hay que luchar, que hay que competir, que hay que ser los mejores, que el dinero es difícil ganarlo, pues todo eso no es verdad. El dinero ni es difícil de ganar, ni hay que esforzarse, ni hay que luchar, ni hay que competir, ni hay que... Todas esas creencias de que la vida es lucha, de que la vida es esfuerzo y de que la vida es dura, solo ocurren cuando no estamos alineados con nuestra misión, cuando no estamos alineados con nuestro propósito. Cuando hacemos aquello que hemos venido a hacer, aquello que nos hace especiales, aquello que nos permite ser una expresión del amor en la tierra, automáticamente todo eso se disuelve. Ya no hay que esforzarse, ya no hay que luchar, ya no hay que... Porque todo eso no forma, digamos que no forma parte de la experiencia de nuestro plan de alma. El sistema, los viejos paradigmas obsoletos que todos nos encontramos cuando nacemos y cuando crecemos, nos cuentan que el trabajo es escaso, que hay que competir, que hay una crisis, que las cosas están muy duras. ¿Qué ocurre? Que ya desde el sistema educativo nos enseñan que tenemos que luchar, que tenemos que competir, que tenemos que sacar notas, que tenemos que ser mejor que nuestros compañeros, nos etiquetan, nos evalúan, nos juzgan y nos adormecen, ¿no? Y el sistema educativo es un sistema que está de alguna manera hecho para crear trabajadores útiles para el sistema, digamos que esclavos útiles para el sistema. Y esto nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Ese sistema educativo se diseñó en el taylorismo, tal y como lo conocemos. Si bien se inició en la Grecia clásica, en Atenas, tal y como lo conocemos actualmente, se diseñó en el taylorismo para tener entretenidos a los hijos de los empleados mientras sus padres estaban trabajando en una fábrica. Digamos que para que ya estaba la estandarización, ya estaba la cadena de montaje, y para que los niños ya se fueran acostumbrando a esas condiciones de trabajo tan duras de estar 8 horas en una fábrica haciendo un trabajo rutinario, pues te metían en aulas desde que eras pequeñito y te acostumbraban a estar sentado 8 horas, a estandarizarte, a que hicieras a que obedecieses, a que pasases por el aro y no a que pensases tú por ti mismo y sacases de dentro tus potencialidades, sino que de alguna manera reprodujeses lo que veías fuera y memorizases, incorporases, integrases la información que te volviera de alguna manera zombie y te convirtiera en un trabajador, en un esclavo dependiente del sistema, ¿no? Entonces, eso está tan instaurado que nos lo hemos creído y pensamos que no tenemos otra alternativa. Pensamos que no tenemos otra alternativa a la oficina, 8 horas, el jefe, la disciplina, el esfuerzo, y incluso cuando encontramos un trabajo estable de funcionario para toda la vida, decimos ¡wow! Para toda la vida, y pensamos que eso ya es como el culmen de la superación personal, ¿no? Bueno, pues todo eso no es así. Cada vez son más las personas que sienten tedio, que sienten aburrimiento, que no se sienten plenamente realizadas en su lugar de trabajo, que de alguna manera sienten que algo falla porque se sienten como vacías, como frustradas, como que van todos los días a un sitio a hacer lo mismo, como que no les dejan ser ellos al 100%. Y todo eso les va mermando la autoestima y sobre todo les va mermando la creatividad. Y tú cuando hablas con esas personas y les dices, no, pero si todos tenemos una misión, si todos tenemos dones, si todos hemos venido a hacer algo grande, si todos hemos venido a brillar, como que a esas personas les cuesta mucho creérselo, ¿no? Les cuesta mucho pensar que efectivamente tenemos dones. Les cuesta mucho pensar que hemos venido a hacer cosas grandiosas. Pero así es. Y cuando empezamos a ser felices, cuando empezamos a realizarnos, cuando empezamos a conectarnos con nuestra grandeza y a vivir vidas plenas,
es cuando nos conectamos con la misión, nos conectamos con el propósito y nos conectamos con lo que realmente hemos venido a hacer, que es nuestra manera de expresar amor, que es nuestra manera de dar amor, que puede ser hacer zapatos, puede ser hacer una tortilla de patata, puede ser X, o sea, no tiene por qué ser una misión espiritual o no tiene por qué ser una misión de algo que es muy importante, pero eso que hagas, como si haces camisetas, hazlo con amor. Hazlo con amor que te permita, en cada interacción, la persona que se ponga tus camisetas, que sienta esa energía de amor con la que ha sido hecha. Si haces zapatos, hazlos con amor. Si haces tortillas de patata o cocinas, pues hazlo con amor para que la persona que se coma tu comida pueda sentir la grandeza de lo que has hecho. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos hemos venido a hacer algo grande y el propósito de la vida consiste en descubrirlo. Y entonces es cuando ya los días ya no nos resultan pesados, aburridos, tediosos, sino que nos resultan divertidos, nos resultan apasionantes, nos resultan... porque ya tenemos un para qué y encontramos el sentido. Y entonces es cuando la vida empieza a expandirse y a colmarnos de bendiciones y cuando empezamos a manifestar abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Porque mientras trabajamos en algo que no nos gusta y hacemos las cosas desde el miedo, por la disciplina, porque hay que hacerlas, porque pensamos que no tenemos otra alternativa, podemos ganar dinero. Pero una cosa es que ganemos dinero y otra cosa es que realmente tengamos abundancia. La abundancia es otra cosa, porque la abundancia no es solo dinero. La abundancia es abundancia de salud, abundancia de relaciones, abundancia de libertad, ser libres, abundancia de tiempo, abundancia de experiencias. Y solamente podemos experimentar verdadera plenitud y abundancia relacional cuando estamos desempeñando nuestra misión, cuando estamos poniendo nuestro talento al servicio del mundo, cuando estamos poniendo nuestro talento al servicio del amor que realmente somos. Cuando estamos realizando nuestra misión, cuando nuestra vida tiene un para qué, cuando nos hemos conectado con ese plan que diseñó nuestra alma antes de nacer, ¿no? Entonces, un poco el propósito de la vida consiste en descubrir, en recordar a qué hemos venido, ¿no? Y la abundancia material también llega con ese propósito, porque nosotros podemos ganar dinero de otras formas, pero cuando nos conectamos con nuestro propósito vital, el dinero llega a raudales, fluye y todo como que se vuelve mucho más fácil, ¿no? Y la vida nos apoya. Y bueno, yo de lo que quería hablar hoy es que hay mucha gente, que yo estoy conociendo mucha gente últimamente, que se sienten asqueados de su trabajo actual, de las condiciones laborales que están experimentando, que empiezan a tener un despertar espiritual, que empiezan a sentir que somos mucho más que un cuerpo, que podemos crear cosas y manifestar cosas en el plano físico, que empiezan a descubrir que si la ley de la atracción, que si no sé qué, que si somos creadores, pero todavía no acaban como de encajar las piezas y no se atreven a dar ese salto de abandonar sus rutinas hacia la vida de sus sueños, porque piensan que si lo hacen arriesgan demasiado y quizás tienen hijos a su cargo o quizás y les da miedo. Y tienen tanto miedo que aunque empiezan a tener conciencia y empiezan a pensar que existen otras realidades, todavía no se atreven a soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Todavía no se atreven a seguir su corazón plenamente y hacer aquello que sienten que quieren hacer, porque piensan que si lo hacen, arriesgan y piensan que si lo hacen, no van a poder ganar dinero, no van a poder vivir de seguir sus sueños. Bueno, digamos que nosotros lo que creemos, lo creamos, ¿no? Si yo creo que a mí me gustaría ser acupuntor, pero los acupuntores apenas tienen trabajo y hay un montón y no hay demanda, eso se va a convertir en una realidad para mí, porque como yo tengo la creencia de que no hay demanda de acupuntores, eso es lo que voy a manifestar en mi plano físico, eso es lo que voy a vivir, porque creer es crear. Entonces no podré experimentar otra realidad que esa que yo he elegido, en la que he elegido creer, en la que he elegido crear, ¿no? Entonces es muy importante que observemos nuestras creencias, que observemos el sistema de creencias que tenemos y que observemos cómo me estoy auto boicoteando y cómo me estoy autosaboteando
la posibilidad de ser lo que yo realmente quiero ser, porque todo aquello que yo crea lo voy a manifestar, ¿no? El otro día me preguntaba una chica, no, pero es que yo no tengo experiencia laboral y como no tengo experiencia laboral, claro, a mí no me van a coger en ningún sitio porque soy muy joven. Bueno, pues continuamos, siguen siendo creencias, pero que si tú las crees, si tú crees que no te van a coger porque eres inexperta, lo conviertes en real. Luego la gente te comenta la estadística, no, pero es que no es que lo diga yo, es que si te fijas en las estadísticas, el 30% de la gente con mis condiciones están en paro o el 50%, bueno, las estadísticas lo único que nos están diciendo es que hay mucha gente sosteniendo esa misma creencia limitante, hay mucha gente pensando que no podemos crear la vida de nuestros sueños por nuestras creencias. Bien, si yo elijo pensar de otra manera, si yo elijo pensar que a mí me van a contratar aunque yo no tenga experiencia porque yo soy estupenda, yo manifiesto esa realidad en el plano físico y la estadística a mí me da igual. Yo me salgo de la estadística porque la estadística lo único que nos está diciendo es que hay mucha gente sosteniendo esa creencia, nada más. No nos da más información sustancial. Entonces es muy importante que sigamos nuestro corazón para descubrir nuestros dones, descubrir nuestro propósito, nos alineemos con él y empezamos a hacer lo que realmente hemos venido a hacer porque es lo único que nos va a hacer felices, ¿vale? Entonces voy a empezar a leeros porque ya estáis enviando preguntas para que vayamos haciendo este programa juntos y para que vayamos de alguna manera contestando a la gente que quieren descubrir sus dones, que quieren recordar cuál es su misión, que quieren recordar qué han venido a hacer y sobre todo que si lo recuerdan quieren ponerlo en marcha y todavía tienen resistencias y todavía se están encontrando con dificultades para ver cómo vencemos esas dificultades y cómo conseguimos manifestar en el plano físico en nuestras vidas esa vida que soñamos o esa vida que nos merecemos, ¿no? Entonces, me dicen por aquí que, me dicen por aquí que dedícate a lo que amas y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Efectivamente, es de lo que estoy hablando, ¿no? De que tengamos vidas en las que podamos levantarnos por la mañana con ganas de ir a trabajar y sin pensar, Dios mío, otro día más y me tengo que encerrar y no quiero, o tengo que hacer esto que no me gusta, sino que realmente hagamos lo que queremos hacer, ¿no? Y me dice también Tania de Quito que hoy en día no hay mucha diferencia, que la escuela sigue enseñando lo mismo, competir y encajar. Efectivamente, la escuela nos enseña a adaptarnos, a negarnos a nosotros mismos y no nos permite, digamos, brillar en nuestra individualidad, no nos permite conectarnos con cuáles son las características diferenciales que hay en mí y qué le he venido yo a regalar al mundo, ¿no? Por eso, digamos que la escuela, el plan educativo ya está un poco obsoleto y ya no está cubriendo nuestras necesidades. Ahora donde estamos, en esta nueva era, cada vez hay más personas conectadas, cada vez hay más personas aspirando a tener vidas felices, que es lo que realmente hemos venido a hacer, y tenemos que borrar lo viejo y empezar a recordar esos talentos intrínsecos que hay en mí a los que nunca les había dado importancia, porque todos somos superdotados en algo, y ese algo igual no tiene que ver con lo que me dijeron en la escuela, igual no tiene que ver con las matemáticas o con la física o con la química, pero, por ejemplo, yo siempre fui muy buena escuchando a las personas y a día de hoy soy una gran coach. O siempre me encantó charlar y resulta que a día de hoy doy conferencias, ¿no? Entonces supongo que es un poco eso, encontrar esas cosas que pensamos que no son especiales porque nos salen de forma natural y no le damos importancia porque no están en el sistema educativo y resulta que son grandes dones y grandes atributos que nos pueden llevar a ser felices cuando los ponemos al servicio de la vida y al servicio de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Entonces, es muy importante que nos lo planteemos y que pensemos, como dicen los americanos, out of the box, fuera de la caja, que pensemos de forma diferencial para no considerar solo dones aquello que nos han contado que eran dones, porque un don puede ser pues tu capacidad de coordinación o un don que siempre eres en la pandilla de amigos, siempre eres el que organizas los planes. Y resulta que puedes ser un gran networker y puedes dedicarte a reunir gente, a coordinar grupos de gente, a juntar gente. Un gran don puede ser, como yo os comentaba, tu capacidad de escucha o de acompañar personas. Un gran don puede ser que sanas con las manos y te puedes dedicar al Reiki, ¿no? Y me dicen por aquí que se puede ayudar a saber nuestra misión haciendo una regresión a vidas pasadas. Sí,
vale, pero tampoco es importante saber quién fuiste en otras vidas, ¿no? Sino qué sientes ahora que te hace feliz, que te hace vibrar, que te hace mover tu corazón, que te hace expandirte, que te hace convertirte en una versión mejorada de ti mismo y conectarte con eso, ¿no? Conectarte con eso. Y yo, para que la gente descubra sus dones, siempre les pregunto que se conecten con 5 momentos cumbre que hayan tenido en su vida. Con 5 momentos en los que se hayan sentido plenamente felices, en los que se hayan sentido súper bien, porque ahí seguro que hay un denominador común. ¿Qué hay ahí? El otro día me contaba una chica que me impactó muchísimo hablando de esto, que ella sentía que los funerales eran muy tristes, que la gente como que se iban a un funeral y como se acababa de morir una persona, como que todo el mundo sentía mucho dolor, como que todo el mundo lloraba, como que todo el mundo... Y que ella, que sentía que... ella sentía de alguna manera que eso no era un momento de tanto dolor, porque la muerte para ella no era algo tan tremendo, era una transición, ¿no? Y ella había, en un funeral de la muerte de su madre, porque ella había perdido a su madre, se había levantado y había dado una conferencia había leído en la misa y había emocionado a todo el mundo, había puesto a todo el mundo de pie porque había sido muy emotivo, pero sobre todo porque lo había hecho alegre y feliz. Y que desde entonces se propuso montar una empresa de hacer funerales alegres y divertidos para que no fuera ese drama y sobre todo para que las almas en tránsito se pudieran ir en paz sin vernos sufrir, que también es muy importante para el alma que está abandonando este plano. Y ella descubrió que ella tenía un talento, que fíjate, o sea, os lo digo como un ejemplo de lo que pueden ser los talentos, que los talentos muchas veces no tienen nada que ver con lo que nos imaginamos previamente o con lo que nos han contado en el sistema educativo, ¿no? Bueno, pues ella descubrió que la manera que tenía de encarar la muerte, que no lo veía como algo dramático ni como algo definitivo, sino que lo veía como una transición de plano, ayudaba muchísimo a las personas y ahora tiene una empresa de organización de funerales y organiza funerales que son tremendamente alentadores, tremendamente emotivos y que a las personas las ayudan mucho a pasar ese duelo sin sumirse en la depresión y en la desesperación, ¿no? Y resulta que ese fue su súper talento. Por eso muchas veces aquello que tenemos que no le damos importancia, que creemos que se me da bien, por ejemplo, me encantan los caballos. Bueno, pues resulta que hay unos grandes coaches que trabajan coaching con caballos que enseñan a la gente a estar presente, a estar en el ahora, mediante la presencia, porque el caballo solo te obedece cuando estás presente. Entonces, están enseñando mindfulness y la herramienta que utilizan para enseñar mindfulness es el caballo. Digamos que cosas impensables, cosas que para nosotros nunca les hubiéramos dado valor y nunca les hubiéramos dado importancia, ahí es donde están nuestros grandes dones, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría que participarais, porque no hay mucha participación ahora mismo en el chat, y que me comentarais vuestras dudas. Me está comentando gente que les gustan mucho mis conferencias de pareja, pero ahora no estoy hablando de pareja, y que si estoy aquí en Holística en vivo, qué día y horario. Bueno, es la primera vez que lo hago y quería hablar de un tema más general, pero ya hablaremos de la pareja en otros programas, ¿vale? Y comentaros eso, que para poder realizar nuestros sueños, para poder poner en marcha aquello que hemos venido a hacer, es muy importante que empecemos a tomar conciencia de que somos creadores, de que somos seres muy poderosos, de que somos seres que podemos manifestar cualquier cosa en el plano físico siempre y cuando nos lo creamos. Y que por eso tenemos que hacer un ejercicio de autoestima, tenemos que hacer un ejercicio de amor hacia nosotros mismos, porque solamente desde el amor hacia nosotros mismos y desde la autovaloración y solamente conectándonos con ese inmenso poder creador que hay en nosotros, reclamándolo, podemos crear la verdadera vida de nuestros sueños. Porque si yo no me considero digno, si no me considero capaz, si pienso que no me lo merezco, que es lo que pensamos muchas veces porque nos autosaboteamos, no voy a poder manifestar esa grandeza, ¿no? No voy a poder manifestar toda esa maravilla. Quiero que tomemos conciencia de que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones crean. No solamente crea nuestra acción, como veníamos pensando antiguamente. Ya estamos empezando a tomar conciencia que nuestros pensamientos se vinculan a una emoción y esa emoción emite una vibración
que esa vibración está generando nuestra realidad, está generando nuestras experiencias, está generando nuestras creaciones, aquello que manifestamos en el plano físico. Por eso es muy importante que si ahora hemos estado creando de forma inconsciente, empecemos a tomar conciencia y empecemos a tratar de vibrar alto, porque cuando vibramos en el amor, cuando vibramos en la felicidad, cuando vibramos en el contento, cuando vibramos conectados con nuestra esencia divina, con nuestro interior, ahí no paramos de crear magia en nuestras vidas. Pero cuando nos abandonamos y nos deprimimos y nos dejamos y estamos tristes y a veces nos sumimos en esos estados de ansiedad, nos sumimos un montón de tiempo, cuando nos sumimos en todo eso, no somos conscientes, pero estamos enviando una vibración, o sea, energéticamente estamos vibrando bajo, estamos en un plano más denso y eso está generando nuestra realidad. Por eso no es sano que nos abandonemos a esos estados de ansiedad, de miedo, de depresión o de inconformismo, porque todo eso está generando más de lo mismo en nuestras vidas, porque el universo es como un espejo. El universo no juzga lo que nosotros estamos emitiendo, simplemente nos devuelve más de lo mismo. La vida es un espejo y la vida nos está reflejando aquello que nosotros estamos creando, aquello que nosotros estamos eligiendo experimentar. Si a mí se me olvida mi grandeza, si a mí se me olvida que soy un creador, se me olvida que soy un hijo de Dios, por llamarlo de alguna manera, un hijo del universo, se me olvida que soy un ser todopoderoso y elijo identificarme con alguien carente, con alguien pequeño, con alguien que no sabe, con alguien que duda, eso es lo que voy a crear en mi vida, porque los demás me van a devolver que también dudan de mí. Y los demás me van a ver como alguien que no sabe, porque los demás nos perciben como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Es decir, el concepto que yo tengo de mí, si yo tengo un autoconcepto dudoso, la gente van a percibir de mí un autoconcepto dudoso. Si yo me siento a mí misma como que me machaco, como que tengo que mejorarlo, que eso lo hacemos mucho, porque también la gente que estamos en este mundo del crecimiento personal, nos exigimos mucho a nosotros mismos, porque queremos ser ya buenos, perfectos, haber trascendido el ego, queremos hacerlo todo bien, y eso no existe. Si yo me estoy machacando a mí mismo con mi autoexigencia, estoy manifestando personas en el plano físico que me van a exigir y que me van a hablar mal y que van a ser rudos conmigo, porque esa es la realidad que estoy eligiendo crear. Por eso es muy importante que nos hablemos bien a nosotros mismos, que nos digamos cosas bonitas, que nos tratemos con cariño, que nos tratemos con respeto, que cuando hacemos algo mal no nos machaquemos ni sintamos culpa, que nos aceptemos con el todo, con que he hecho algo mal y no pasa nada, porque a veces hacemos cosas mal y forma parte de la experiencia vital, todos lo hacemos, pero tenemos que ser benevolentes y condescendientes con nosotros, porque en la medida en la que nos machacamos, estamos dando la orden al universo a que nos aparezcan en nuestra vida personas que nos planteen esas ideas que tenemos acerca de nosotros mismos y que nos traten de la misma manera que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Por eso si yo me maltrato, el reflejo de mi vida el espejo de mi vida me va a poner delante a maltratadores. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, a ver, os sigo leyendo. Aquí hay gente que me dice: debemos dejar al lado las creencias, las doctrinas y dogmas que son obsoletos para empezar a creer en nosotros y empoderarnos. Claro, porque nos han contado que la vida es de una manera determinada y que te tienes que adaptar y amoldar a las circunstancias. Y no es verdad, nosotros podemos crear la vida que elijamos crear y podemos crear las circunstancias que elijamos crear. Simplemente tenemos que ver las cosas de la forma que yo elijo, no de la forma que la sociedad me ha contado que son. ¿Vale? También hay aquí más gente contándome que ven mis vídeos. Muchísimas gracias, me alegro de veros por aquí. No sabía que había tanta gente, tantos seguidores en este programa de Holística FM. ¿Qué más me decís? Y cuando nos mostramos seguros, la sociedad lo toma por soberbia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Cuando es una falsa seguridad, cuando tú vas con una máscara que aparentas seguridad, pero por dentro estás hecho polvo, porque eso ocurre, por ejemplo, con muchos jefes. Yo tengo muchos jefes en mis sesiones de coaching, que son gente que van siempre con la armadura, ¿no? Porque, por supuesto, siempre guardan distancia, siempre son muy resolutivos, Y luego es gente por dentro que tienen serios problemas de autoestima, que tienen un montón de miedos, que no saben bajarse de su máscara, que tienen un montón de temas y de conflictos pendientes de resolver. Pero ellos aparentan esa seguridad. Esa es una seguridad falsa y eso es lo que la gente percibe como soberbia.
Pero cuando tu seguridad está basada en que te permite ser tú al 100%, y no tienes que ser estupendo y ideal, ni ser maravilloso, que eso es lo que es falso. Cuando tú sabes que en ti existe un ego, existe oscuridad, y sencillamente lo aceptas y lo dejas ser, y a veces pues cuando sientes enfado lo expresas sin herir al otro, sin invadir al otro, pero eres honesto con tu sentir, vives en coherencia, alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Pues cuando tú vives desde esa realidad, los demás no te perciben como soberbio, porque esa es la seguridad real, la que te permite ser tú plenamente, la que te permite ser tú al 100%. Y eso es lo que realmente nos hace crecer, ¿no? Cuando nos permitimos, yo tengo días más brillantes, tengo días muy potentes y tengo días más flojos. Y tengo días que arranco al dar una conferencia que me cuesta más y los primeros 10 minutos estoy despistada. Bueno, y el día que lo hago muy bien, pues perfecto. Y el día que lo hago peor, pues también no me machaco a mí misma con ese nivel de autoexigencia, con ese querer ser siempre ideal y estupenda. Porque en la medida en la que yo me acepte a mí misma, con mis limitaciones, en esa medida me van a aceptar los demás. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? Aceptarnos a todos con que en mí existe una parte de luz, en mí existe una parte de oscuridad y no pasa nada. O sea, una persona que realmente se ama con el todo. Y paradójicamente, cuando nos aceptamos es cuando de verdad podemos empezar a cambiar. Mientras estamos poniendo un parche, tratando de aparentar, desde ahí no cambiamos nada. En el momento en el que yo me acepto a mí misma y acepto que en mí existen heridas emocionales y partes no sanadas que reflejo en forma de ego, automáticamente el mundo también me acepta porque el mundo me ve humana. Y no hay más. Y entonces es cuando me empiezo a sanar realmente, porque me empiezo a amar y me empiezo a aceptar y voy sanando mi ego y voy trascendiéndolo y voy poniéndolo a mi servicio y cada vez brillo más y cada vez tengo más luz, ¿no? Y a ver si voy a seguir leyendo. Yo estoy tratando de crear un Ferrari hace tiempo, pero no hay caso. Apenas llegue a materializar un Fiat 1 base, debo replantearme la forma en la que pienso. Os explico, a ver, porque esto no es como en el libro del secreto, ¿vale? O sea, no es que yo pienso una cosa, la deseo y entonces la manifiesto en el plano físico. No, no es eso. No atraemos lo que deseamos, atraemos lo que somos, ¿vale? O sea, yo para manifestar un Ferrari tengo que vibrar en la abundancia. Si yo no tengo una vibración de abundancia, yo ya me puedo escribir 20 veces la palabra Ferrari en la nevera. Estar repitiéndome por la mañana delante del espejo, quiero un Ferrari, quiero un Ferrari, quiero un Ferrari. Pero como yo no estoy vibrando en el poderío económico, eso no surge. Ahora, cuando tú te identificas con que eres un heredero del poder universal, ¿no? Como decía Jesús, reclama tu herencia. Cuando tú te identificas en tu grandeza, cuando tú te identificas en que eres superpoderoso y vibras ahí, en esa abundancia, conectado con tu propósito, tú puedes manifestar no un Ferrari, 7, como tenía Osho, ¿no? Que tenía 7 Ferraris y el tío estaba súper conectado. Y ahí es, así es, ¿no? O sea, cuando tú te identificas en tu poder y te vibras ahí, porque no atraemos lo que queremos, porque yo puedo estar en casa, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender todos. Yo puedo estar en casa diciendo, quiero un novio, sintiendo que quiero un novio, ¿no? Quiero un novio porque estoy sola, quiero un novio, pero yo estoy vibrando en la carencia, estoy vibrando en la necesidad, estoy vibrando en que necesito un novio. Entonces, el universo no juzga, el universo me va a devolver más de lo mismo, no va a haber novio. Si yo me enamoro de mí y me miro y digo, wow, pedazo de tía en la que me he convertido, y siento amor por mí, y siento mi grandeza, y siento mi magia, y yo voy por la calle y cuando hago algo mal no me machaco y me amo y me acepto plenamente, el novio se va a manifestar de forma natural y espontánea, porque va a haber una equivalencia en el plano físico a eso que yo siento por mí, y va a haber alguien fuera diciéndome qué estupenda eres, porque yo pienso que soy estupenda. Pero si yo estoy diciendo quiero un novio, yo la vibración que estoy mandando es de necesidad. A ver, el libro del secreto está muy bien como iniciación. Está muy bien para plantearnos que somos más de un cuerpo y que tenemos la capacidad de crear. Pero es muy básico, porque no creamos lo que deseamos, por mucho que lo estemos repitiendo. No se trata de repetirlo, se trata de vibrar en eso. Os pongo otro ejemplo. Los chamanes de las tribus, cuando querían que lloviera, salían al campo y se ponían en la tierra, en una explanada, y sentían cómo las gotas de lluvia
mojaban su cuerpo y sentían la humedad y sentían el repiqueteo de las gotas sobre el suelo y sentían como que estaba lloviendo. Entonces, sintiendo la humedad, sintiendo las gotas, sintiendo el repiqueteo, sintiendo esa sensación de que llovía, creaban la lluvia. Pero solamente desde el sentir. Por eso Wayne Dyer, que en paz descanse, que murió el otro día, le mando desde aquí toda mi gratitud por todo lo que me enseñó. Wayne Dyer hablaba siempre de fake it till you make it, es decir, fíngelo hasta que lo seas. Si tú vas a una entrevista de trabajo y tú de primeras ranqueas porque no tienes claro que tú seas la mejor candidata o el mejor candidato, pero tú vete pensando que eres el mejor candidato y la primera vez igual no te sale, porque todavía no tienes esa vibración, porque lo estás fingiendo, porque todavía no está integrado, pero a base de practicar y de sentir, si te identificas con esa grandeza de que tú eres el mejor candidato, porque tú lo decretas, porque yo soy el mejor candidato y lo decretas, punto, el universo obedece tus órdenes y te lo crees y lo integras y lo vives, ¡boom!, vas a la entrevista y eres el mejor candidato. Y no te lo quita, no te saca de ahí nadie, porque la abundancia, cuando vibramos en ella, es para todos, no existe la competencia. Entonces, claro, lo que pasa que, ojo, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que yo leía la Biblia, y la Biblia decía, porque Dios nos hizo libres. Y yo me enfadaba, decía, sí, libres, pero tengo que estar aquí en el cole 8 horas, tengo que madrugar, tengo que hacer lo que dice la profe, luego llego a casa y tengo que hacer lo que dice mi padre, y vivo... Y nos sentimos así, nos sentimos que estamos mediatizados por las circunstancias y que no somos libres, pero no es verdad, no es verdad, somos libres. Y si yo elijo identificarme con mi grandeza y yo elijo creerme que yo soy, voy a utilizar una expresión española, perdonadme, pero voy a ser un poco ruda, yo elijo creerme que yo soy la hostia, yo manifiesto un mundo en el que yo soy la hostia, en el que yo soy lo más, en el que... ¿Qué ocurre? Que como tenemos problemas de autoestima, tenemos un ego que nos dice que somos pequeños, que estamos separados, que somos carentes, nos creemos mucho menos de lo que en realidad somos. Pero si de verdad nos conectamos con el fluir y nos conectamos con nuestra grandeza y nos conectamos con la vida, descubrimos que ya lo somos todo y desde ahí, desde esa vibración, porque además la vida siempre nos está enseñando, porque además de la ley de la atracción, existe la ley del Dharma, que está por encima de la ley de la atracción, que es más potente, ¿no? La ley de la evolución. Y la ley de la evolución, la vida siempre nos está llevando a recordar a qué hemos venido. Por eso a veces nos echan de trabajos, porque ese trabajo no estaba alineado con nuestro plan de alma. Por eso a veces la vida nos mete en una crisis vital profunda que nos sacude y nos revuelve por completo, porque esa crisis era necesaria para que nos reconectáramos con lo que realmente hemos venido a hacer. Por eso a veces hay rupturas de pareja, porque en la pareja estamos en nuestra zona de confort y estamos dormidos y no espabilamos y estamos completamente desconectados, y a veces esa ruptura es necesaria para que superemos nuestro miedo a la soledad y nos conectemos con nuestro propósito. Entonces, digamos que cuando nos conectamos con el fluir y dejamos que actúe la ley de la evolución de forma natural sin que la vida nos tenga que repetir los mismos patrones destructivos, os ha pasado, ¿verdad? Que la vida os repite la misma mierda, pero aumentando el volumen, aumentando la intensidad, ¿no? Eso es cuando nos resistimos. Porque el sufrimiento por definición es resistencia. Y cuando nos resistimos, la vida nos repite los capítulos, porque la vida nos está llevando siempre, siempre, siempre a que recordemos a qué hemos venido. ¿Por las buenas o por las malas? Porque ese es el propósito de la vida. Descubrir para qué he venido, alinearme con ello y manifestarlo en este plano. A ver, os voy a leer. Hola Covadonga, me ha criado mi abuela que era bastante estricta. Hoy en día soy muy autoexigente. ¿Cómo hago para dejar estas creencias que me inculcaron de pequeña? Bueno, el primer paso es reconocerlo, que está muy bien. Está muy bien asumir que efectivamente soy muy autoexigente, soy muy machacona, me digo cosas muy feas a mí misma. Y el segundo es empezar a establecer un diálogo con tu ego. El que se compara siempre es el ego. Cuando tu ego se compare con alguien y te diga que no eres lo suficientemente buena o que tendrías que haberlo hecho de otra manera o que mira cómo lo hace alguien y tú no lo haces así, tú dialogas con él y le dices, ego, relájate, lo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y está bien por ahora. Ya lo haré o ya iré avanzando en este plano, pero de momento está bien tal y como es. Es muy importante que vigiles tu diálogo interno, cómo te hablas a ti misma.
que te envíes mensajes potenciadores. Mensajes como que tú puedes, como que tú sirves, como que tú vales, como que tú te lo mereces. Que recuerdes que te mereces todo lo bueno y que decretas que eso se manifieste en tu vida ahora. Que te trates con ternura, que te trates con cariño, que te des caprichos, que te cuides, que hagas cosas por ti. Deja de sacrificarte por los demás y empieza a cuidar de ti. Que si un bañito de sales, que si un día te apetece comprarte un vinito, empieza a darte a ti misma pequeños caprichos. Y deja de exigirte, porque eso lo haces porque en el fondo tienes un profundo miedo a que no te quieran. Pero no tienes que tener miedo a que no te quieran, porque ya eres amor y ya eres digna de amor. Y de pequeños nos enseñaron que teníamos que hacer cosas, que teníamos que hacer méritos para ganarnos el amor. Pero no es real, porque el amor es tu esencia, el amor es lo que eres. Y el amor es algo que te pertenece por tu naturaleza, de forma natural. No te lo tienes que ganar ni tienes que luchar para conseguirlo. Solo tienes que ser, porque ya lo eres todo. Y en la medida en la que te permitas ser y te aceptes plenamente, te irás cada vez identificando más con esa idea de que eres digna, de que eres merecedora y de que no tienes que hacer nada para que te quieran, aparte de disfrutar y de permitirte ser tú misma. Y esto no sé si lo he dicho, pero es muy importante. Cuando estamos alineados con nuestra misión, estamos disfrutando. Si no estamos disfrutando, es que no estamos en nuestro propósito. Si estamos disfrutando, es que vamos bien. Es que estamos haciendo lo que hemos venido a hacer. Ese es el secreto de la vida. Hemos venido a disfrutar. Es que es tan simple a veces que dices tú, pero bueno, ¿cómo se nos ha podido olvidar, ¿no? Algo tan simple. Pero así es. Es todo mucho más fácil de lo que parece. Y lo complicamos nosotros con nuestro ego. Os sigo leyendo. El ego nos obliga a hacer cosas que en otro momento no haríamos jamás. Bueno, más que nada, el ego nos quiere mantener a salvo. La función del ego es la de la supervivencia, es protegernos. Digamos que es nuestra parte instintiva primaria que nos previene de todas las amenazas. Entonces el ego tiene mucho miedo. El ego siempre nos va a ver, él va a ver 28 millones de posibles peligros y de cosas malas que nos pueden pasar. Y nosotros tenemos que recordar siempre que el miedo no es real, que lo único real es el amor que somos en esencia. Y conectarnos con eso y vibrar desde ahí. Y cuando el ego nos venga y nos cuente que no sé quién me va a traicionar, y que no sé quién me va a poner los cuernos, y que no sé quién me va a rechazar, y que este otro en el fondo es un falso, decirle, ego, tranquilo, puede que sea un falso, pero yo también lo soy a veces, no pasa nada. Puede que me ponga los cuernos, vale, pero lo voy a vivir, lo voy a experimentar, porque no me voy a quedar en casa atenazada por el miedo en la cama. Voy a vivir experiencias y me voy a abrir a experimentar la vida y que pase lo que tenga que pasar. Y la vida nos va a ir poniendo experiencias en las que experimentaremos miedo, pero precisamente para que lo podamos trascender. Porque el miedo, la única manera de tomar conciencia que no es real y que no existe y que es una invención dentro de la ilusión, la única manera de trascenderlo es experimentándolo. Por eso es necesario que la vida nos ponga ese tipo de episodios de vez en cuando. Y por eso, entonces el ego no es que el ego nos obligue a hacer cosas que en otro momento no haríamos jamás. Es que tenemos dos voces, tenemos la voz del ser y la voz del ego. Y la voz del ego siempre es la que tiene miedo. Cuando tenemos miedo siempre es el ego. Entonces, a veces elegimos escuchar la voz del ego. Y cuando nos damos cuenta que estamos escuchando al ego o que estamos completamente dominados por él, simplemente tenemos que pararnos, observarlo y decir, bueno, me he perdido en el juego del ego. No pasa nada. ¿Conocéis a alguien que no se haya perdido alguna vez en la vida en el juego del ego? Pero ahora elijo crear de otra manera. Me conecto con mi fuerza, me conecto con mi poder, me conecto con mi grandeza y empiezo a caminar en paz, creando otra realidad, conectada con el fluir de la vida, experimentándolo todo desde el desapego, suelto lo viejo para que pueda venir lo nuevo, a veces para descubrir nuestra misión o para que nuestro propósito se manifieste en el plano físico, tenemos que soltar trabajos que nos dan seguridad, tenemos que soltar cosas que ya no nos sirven, patrones, conductas, personas. Y es necesario porque la vida nos está enseñando a confiar, la vida nos está enseñando a desapegarnos, la vida nos está enseñando a soltar lo viejo para dejar que entre lo nuevo. Y es un proceso natural, solamente tenemos que dejar que fluya y que ocurra, ¿no? Ese es el famoso fluir del que hablaba Lao Tse. Y es muy bonito, cuando empezamos a vivir desde ahí, cuando empezamos a confiar en la vida y empezamos a conectarnos con que hay un orden superior
y con que muchas cosas no salen acorde a nuestros planes, pero no tenemos que etiquetarlas como buenas o malas, juzgarlas, clasificarlas y resistirnos porque no son como yo esperaba que fueran, porque son perfectas tal y como son, porque la vida nos está llevando a lo que necesitamos para conectarnos con nuestra grandeza. No sé si esto os está llegando. Ahora me dice Sonia que, bueno, estáis diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando ahora, pero yo creo que es porque veis mis vídeos y me queréis preguntar cosas vinculadas con mis vídeos. Pero a ver, Sonia me dice, mi padre me abandonó de chica y me crió una tía. Me costó mucho aprender a quererme y valorarme. Bueno, pero si lo estás consiguiendo, si estás aprendiendo a quererte y a valorarte, yo creo que a todos nos ha costado mucho aprender a querernos y a valorarnos, porque desgraciadamente todos hemos nacido en una sociedad profundamente enferma, ¿no? Como decía Krishnamurti, el que está adaptado a esta sociedad es el que tiene el problema, no los que no. Si lo chungo, o sea, lo malo, lo raro, bueno, nada es malo ni bueno, ¿no? Pero digamos que lo que nos tendría que chocar, lo que nos tendría que resultar raro es que alguien se encuentre adaptado plenamente a esto. Porque esto es una locura colectiva. O sea, el 90% de la población está jugando el juego del ego, completamente desconectados de su esencia, completamente desconectados del amor que son. Vivimos en un mundo en el que hay muchísima violencia, en el que hay muchísimo dolor, en el que hay muchísimo sufrimiento, y desde pequeños nos enseñan a desconectarnos primero en el sistema educativo y luego nuestros padres pues nos amaron como pudieron porque ellos también traían su mochila y a veces dices, bueno, me crió mi tía pero da igual, si es que al final aunque nos hayan criado nuestros padres tampoco ellos sabían amarse a sí mismos y tú no puedes dar lo que no sientes, o sea, no puedes amar cuando tú no te amas, ¿no? Entonces crecimos con la sensación de que teníamos que hacer cosas para que nos quisieran y con mucho miedo a que no nos quisieran. Y llevamos toda nuestra vida escondidos detrás de nuestras máscaras, paralizados por el miedo a que no nos quieran, encerrados en un ego que nos dice que si hago esto, si hago lo otro, no me van a querer, y todos tenemos serias heridas emocionales. Pero lo bonito de la vida, y no es casualidad que estéis aquí ahora, es que todos vamos poco a poco descubriendo este camino, el camino de la meditación, de la conexión interior, de la espiritualidad, de la búsqueda interior, de la introspección. Y todos vamos poco a poco encontrando paz. Y todos vamos poco a poco aprendiendo a amarnos, ¿no? Yo tengo un curso precioso en España que se llama Aprendiendo a Amar, que le enseño a la gente a empoderarse, le enseño a la gente a quererse, a aceptarse, a escucharse, a respetarse. O sea, no lo puedo hacer aquí porque lo hago muchas veces con dinámicas de coaching, que necesito que haya una retroalimentación, que vosotros me contestéis, seguir, porque, o sea, necesito un diálogo, ¿no? Para poder hacerlo de una forma más profunda, ¿no? Pero sí es muy bonito porque te das cuenta que la vida se convierte en algo apasionante cuando empiezas a amarte, cuando empiezas a vibrar alto, cuando empiezas a quererte, porque empiezan a pasar cosas mágicas. Y cuanto más empiezas a quererte, cuanto más empiezas a amarte, cuanto más empiezas a valorarte y comienzas ese camino de la construcción de la autoestima, más te das cuenta de todo lo que queda todavía por amarnos, de todo lo que queda todavía por conseguir. Y entonces la vida se convierte en un juego apasionante en el que te empiezas a querer cada vez más, pero sientes que todavía queda un montón de hueco y un montón de espacio para que te quieras todavía mucho, mucho más. Y al final, ¿qué estamos haciendo? Recordando lo que somos, porque nuestra esencia es amor y no somos menos que eso. Y cuando nos conectamos con el amor que somos, es cuando realmente empieza a aparecer el Ferrari si hace falta. Pero ¿sabes qué? Paradójicamente, el Ferrari ya no es tan importante. Porque cuando te conectas con tu propósito y con tu esencia, de repente, el Ferrari te da igual. Quieres un coche que te lleve a los sitios. Pero lo que de verdad te importa es tener experiencias, es jugar, es conocer gente que esté en la misma vibración y que te aporten wow, estímulos, ¿no? Y esto es muy bonito también, ¿no? Porque la sociedad nos ha enseñado que tenemos que tener un trabajo para toda la vida, una pareja para toda la vida. El para toda la vida es muy del ego, ¿no? El ego, como tiene mucho miedo, quiere una casa para toda la vida, ¿no? Y sabes, y realmente hay un principio una de las leyes de funcionamiento del universo, igual que está la ley de la evolución, está la ley del Dharma, está la ley de la atracción, está también la ley de la impermanencia, de que todo cambia, nada permanece. Es decir, el universo siempre nos está proporcionando nuevos estímulos porque es parte del juego de la vida. Lo único constante en la vida es el cambio. Es decir, nuestro sistema de creencias
pretende perpetuar un modelo, que es el para toda la vida, que va en contra de una de las leyes de este plano físico, que es que nada permanece y que todo cambia. Y tenemos pánico al cambio y tratamos de evitar los cambios, y no podemos evitar lo inevitable, porque el cambio forma parte de esta experiencia. Y esta experiencia se caracteriza por eso el trabajo para toda la vida, de repente hay una crisis y ese trabajo desaparece, por eso ese matrimonio para toda la vida, de repente nos divorciamos, por eso esa casa para toda la vida, de repente me la quita alguien o las deudas hacen que la tenga que vender, porque la vida nos está llevando a que nos conectemos con el confiar y a que soltemos esa necesidad de control que tiene el ego. La vida nos está llevando a que tengamos nuevos estímulos, a que tengamos nuevas experiencias, porque ese es el juego. Y nosotros, desde nuestro yo pequeño, desde nuestro ego, nos resistimos y no confiamos y sufrimos por resistirnos a algo que es tan normal como que son los procesos naturales, las leyes que rigen este plano. Somos un poco rudimentarios todavía, los seres humanos. Yo creo que somos de los seres más rudimentarios del universo. A ver, os voy a leer. Hay que dejar fluir, efectivamente. Hay que creer en uno mismo, hay que saber que somos perfectos en todo sentido, que crecimos en un ambiente hostil y nos construimos a base de errores. Sí, claro, sobre todo aceptar la perfección de nuestra imperfección. O sea, yo sé que en mí existe ego, en mí existe oscuridad, pero no pasa nada, me amo con todo el pack. Porque en la medida en la que yo me ame a mí misma, además, es en la medida en la que voy a poder amar a otros. Y me acepto y ya está, ¿no? Me preguntan si pueden hacerse vía Skype o teleconferencia vía Hangout. Supongo que te refieres a cuando yo hablaba de las dinámicas. Sí, yo trabajo mucho vía Skype. Gracias por tu programa. Dijiste grandes verdades. Me gustó mucho la frase, los otros me ven humano. No debo temer a equivocarme. Pues no debemos temer a equivocarnos porque todos nos equivocamos y debemos de tener miedo a mostrarnos tal y como somos porque todos somos enormes y ahí radica nuestra grandeza en el permitirnos ser como somos. Y a veces somos bordes y a veces damos una mala contestación y no pasa nada, es humano. Y no nos vamos a machacar por ello porque en el fondo somos inocentes y todos lo hacemos lo mejor que podemos. Y cuando reprimimos nuestra sombra, cuando tratamos de ser ideales, cuando tratamos de ser maravillosos, la sombra toma el control. O sea, cuando no nos aceptamos e intentamos ser buenos, es cuando la sombra toma el control, es cuando la sombra se hace mucho más grande y ahí es cuando acabamos alcohólicos o los típicos casos que conocemos de un sacerdote que se acuesta con niños o el vecino del quinto que resulta que luego es un asesino y le preguntan a todos, el vecino y todo el mundo, pero si el vecino era encantador, si era un hombre súper bueno, súper afable. Eso es lo que ocurre cuando nos reprimimos, cuando vivimos debajo de las máscaras, cuando intentamos ser buenos, que eso no es real. Porque la dualidad es inherente a la condición humana y la manera en cómo la aceptemos es lo que nos va a permitir ser felices y trascender nuestra dualidad y amarnos, ¿no? Paradójicamente, cuando nos permitimos ser, y si siento enfado lo expreso y si siento ira lo digo, sí, hombre, poco a poco se va regulando, ya no tienes ataques de ira. Yo hace años tenía ataques de ira. Ahora, cuando algo me parece mal, lo expreso y a veces incluso soy tajante y a veces soy borde, pero ya no tengo ningún ataque de ira. Como máximo lo que puedo hacer es dar una mala contestación. Entonces es maravilloso porque ya me voy como armonizando, ya no tengo picos y mi personalidad es la misma con vosotros que con mi madre, porque ya no tengo un aparentar, ya no me permite ser yo plenamente y soy igual con vosotros que con mi madre. Y eso es tan liberador porque te permite vivir en coherencia, alineando lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Y cuando tú alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, es cuando en el espejo de tu vida creas magia. Es cuando realmente utilizas la ley de la atracción o la ley de la creación para crear y manifestar belleza, porque estás vibrando en plenitud, en ser tú y de una manera armonizada. Cuando tu cabeza va por un lado y tu corazón va por otro, como por ejemplo cuando vas a un trabajo que no te gusta y dices, este trabajo no me gusta, pero bueno, lo hago porque tengo que ganar dinero. Empiezas a manifestar caos en tu vida. Entonces tienes un jefe que te trata mal, tal. ¿Por qué? Porque no estás alineado con tu corazón. Porque si tu cabeza va por un lado y tu corazón va por otro, tu maquinaria de creación con la que estás manifestando cosas en el plano físico, el engranaje no está funcionando de forma correcta. No estás alineado con tu propósito, pero es que además
digamos que es como si le estuvieras metiendo piedras al engranaje, porque con la cabeza estás creando una cosa y con las acciones estás creando otra y tu corazón va por otra y entonces es caos. Entonces es cuando te pones enfermo. Entonces cuando te da un cáncer o cuando tantos casos que conocemos, ¿no? Porque no estás siendo fiel a ti mismo. Y no hay nada más bello y no hay nada más liberador que el permitirte ser quien eres. Sigo leyendo. Voy a comenzar a vibrar en la frecuencia correcta. Acá en Holística hay un programa de música chamánica que cada vez que lo escucho me hipnotiza. Voy a empezar a descargármelo y tomar tu experiencia y mezclarla. Claro, es muy importante que vibremos de una forma armonizada, ¿no? Esto de lo que estoy hablando es lo mismo. Cuando tú alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, empiezas a vibrar alto, empiezas a vibrar bien, y entonces empiezas a manifestar magia. Si estás vibrando, si tienes miedo y te estás diciendo cosas por el miedo al que dirán o por aparentar, o no aguantas a tu mujer, pero estás con ella por miedo a la soledad y te estás acostando con la vecina del quinto, pues al final, ¿qué? Tu vibración, ¿cómo va a ser? Densa, caos, porque no estás siendo honesto contigo, ni estás siendo honesto con tu mujer, ni estás siendo honesto con la vecina que se está enamorando de ti, que a su vez tiene el mismo miedo a la soledad que tú y te está haciendo de espejo, y ya se ha liado. Ya se ha liado. Desde ahí no podemos ser felices, ¿no? Entonces, bueno, sigo leyendo. Es muy bueno tu programa, Covadonga. Tu energía cambió mi día. Bendiciones. Gracias. Gracias. Y os he de decir que hoy no tengo uno de mis mejores días, ¿eh? Que hoy cuando empecé el programa estaba yo un poco dispersa. Hoy me ha costado un poco arrancar. Porque yo también tengo mis días, pero ya no soy, ya no me autoflagelo, ya no me automachaco. Tengo días brillantes, tengo días, la gente que me conocéis de los vídeos, me habréis visto que al principio pues no estaba en mi plenitud como estoy otras veces, ahora ya estoy más conectada. Bueno, pues es parte de vivir y no pasa nada, todos estamos ahí en el proceso de crecer. Y en todos nosotros existen momentos y tenemos que ser muy benévolos y muy magnánimos con nuestras carencias, ¿no? Porque nos tenemos que amar y si no lo hago yo conmigo, nadie lo va a hacer por mí. Por eso me tengo que tratar muy bien, me tengo que amar plenamente con el todo, ¿no? Aunque a veces soy brillante y a veces no lo soy tanto. Y no pasa nada. Continúo. Covadonga. Sé qué cosas puedo empezar para que mi vida cambie mejor, pero me cuesta cambiar a coger esas buenas costumbres que nunca he hecho. ¿Eso es normal? Sí, claro, eso es lo que se llama salir de tu zona de confort y da mucho miedo. A costumbres me refiero a levantarme más temprano de lo normal para meditar o para tener más tiempo para mí, para mejorar cada día. A ver, yo creo que meditar es importante, pero siempre y cuando no te suponga un problema. O sea, lo importante es que disfrutes, lo importante es que hagas lo que te apetece, o sea, porque tampoco vamos aquí, para mí, meditar es guay, claro que meditar es guay porque te aquieta la mente, te conecta, o sea, meditar es fantástico, pero si para ti va a suponer una obligación y te vas a tener que madrugar y tal, al final te va a suponer un estrés meditar, no lo hagas así, o sea, haz aquellas cosas que realmente te gusten, con las que disfrutes y con las que sientas paz, no las hagas por obligación. Es mi opinión, ¿eh? Porque ¿qué más da? Que sea ir al banco o que sea meditar si lo estás haciendo desde el ego y no lo estás haciendo desde el amor. Mi opinión. Si le preguntas a un budista, te va a decir que estoy diciendo, ¿no? Que la disciplina, que es muy importante. Yo no lo vivo así. Yo creo que... De hecho, yo hice mucho budismo y me parece maravilloso el budismo y me enseñó muchas cosas. Y Buda decía muchas cosas semejantes a lo que os he dicho hoy, que creamos la realidad con nuestros pensamientos, que nuestra esencia es divina, que en esencia todos somos Dios, que es lo mismo que decía Jesús, porque Buda y Jesús en el fondo decían lo mismo, pero bueno. Pero hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo con los budistas, que creo que es dogma, como cuando a las enseñanzas de Jesús le metemos dogmas que ya son cristianos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que decía Jesús, sino con las interpretaciones posteriores que hace la Iglesia, ¿no? Que eso es lo que es la religión. Pues con el budismo pasa lo mismo, el budismo no deja de ser una religión, ellos dicen que no, dicen que es un camino espiritual, vale, ok, pero no deja de ser una religión en el sentido de que las enseñanzas de Buda se han visto mezcladas con el dogma de mucha gente, ¿no? Y una de las cosas que para mí son dogmáticas del budismo es el concepto de la disciplina, que te tienes que sacrificar, que tienes que esforzar, tienes que tener disciplina, tienes que madrugar para meditar. Yo ahí no estoy de acuerdo, yo creo que a este plano hemos venido a ser felices, que Buda y Jesús eran dos tíos súper conectados y fueron dos grandes maestros, pero que al final el mayor maestro que hay es nuestro corazón y que nuestro corazón nos dicta el camino. Y que si yo me siento bien haciéndolo, lo hago, y si no me siento bien, es porque mi corazón me está diciendo que por ahí no. Y el primero que tengo que escuchar es a mi propio maestro interno.
Y sigo leyendo. Gracias, bueno, hay mucha gratitud aquí y muy bellas reflexiones. Es más común de lo que creemos la baja autoestima. Claro, todos tenemos problemas de autoestima. Es terrible para uno mismo. Gracias por ayudarnos a superarlo. Pero ¿cómo no vamos a tener problemas de autoestima si nos llevan etiquetando y catalogando y evaluando desde que somos niños y poniéndonos notas? Nos llevan juzgando desde pequeños si tú eres bueno, tú eres malo porque tú sacas un 3 y tú sacas un 8. Y nos parece normal. Es completamente antipersona, ¿no? Es terrible. Y muchas gracias por tus palabras desde Venezuela. Y nada, yo con esto cierro. Os agradezco un montón a todos los que habéis estado aquí. Me parecéis todos maravillosos. Me parece maravilloso que estéis aquí, vuestra entrega, vuestra disposición. Y me despido porque se me ha acabado el tiempo. Son ya las 5 en España, las 12 en Argentina. Que disfrutéis de un día maravilloso y que os alineéis con vuestros dones y podáis ser muy felices. Estás viendo Mundo Holística. Holísticafm.net, el primer canal alternativo con profesionales en vivo.